Eso sería nuestra mañana de hoy. Esos bloques. Esos temas, digamos. Ya mañana sería educar la afectividad de los hijos, entre paréntesis de las hijas. Yo voy a dedicar ahí con una cierta diferencia que se hace con hijos varones y con hijas. Después sería educar en la templanza y sobriedad. Educar la templanza y la sobriedad. Entonces ahí seguramente voy a hablar en términos generales de la templanza, de su lugar en la estructura de la vida cristiana y la sobriedad que tiene que ver, no sé, la podría ver en dos aspectos ahí, estoy pensando ahora, en relación a la sobriedad como aquella virtud que modera el uso de la bebida alcohólica y también la sobriedad de la vida como la austeridad. Ahí hay que ir viendo. Disculpa, ¿cuál es la primera de mañana? La primera de mañana sería educar la afectividad de los hijos e hijas. Después sería educar en templanza y sobriedad, educar en la amistad y se acabó el día de mañana. Y el viernes es un poquito más pesado porque son cuatro temas. Transmitir la fe en el hogar, el matrimonio y el paso del tiempo, las crisis en el matrimonio, o el manejo de las crisis, el crecimiento de la amistad conyugal, matrimonio y el paso del tiempo, ambiente de hogar, escuela de amor, ese es el título que se le puso, y por último, la intimidad en el matrimonio. Perdón, ¿el último cuál es? Ambiente de hogar, escuela de amor. Y finalmente, la intimidad en el matrimonio. 2 puntos, felicidad para los esposos y apertura a la vida. Ese es el recorrido general. No lo conocían, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Bueno, en eso nos vamos a jugar. ¿Ya? Y la metodología, por así decirlo, ¿no? Es que en 30 a 40 minutos yo voy hilando ciertas ideas. Si quieren hacemos preguntas al final, si de repente hay algo que de repente no se entiende muy bien o alguien quiere levantar la mano y vamos atendiendo esas preguntas. Después hacemos unos pequeños recreos y vamos con el segundo y el tercer tema. ¿Clarísimo? ¿Sí? Ahí ya. Voy a poner esto en silencio y voy a empezar. Bueno. Yo, primero las referencias. Las referencias que yo seguramente todos conocen muy bien, pero que uno, creo yo, no acaba nunca de profundizar lo suficiente. Yo creo que este resultó ser un documento muy, muy, muy bonito, que para muchas personas quedó un poco en el olvido por ciertas controversias que se produjeron en relación al capítulo 8, qué sé yo, pero que tiene una riqueza gigante, ¿ya? Este documento fue escrito en 2016, presentado en la fecha en la solemnidad de San José, el 19 de marzo del año 2016, y trata justamente sobre el amor en la familia. Y prácticamente todos los temas que vamos a ver nosotros están aquí contenidos. La gracia que tiene este documento es que con el lenguaje del Papa Francisco, que es un poco más coloquial, más como del living de la casa, va desarrollando de modo sintético cosas que habían venido diciendo los pontífices hace mucho, mucho tiempo. O sea, hasta retoma temas de la Humanae Vitae, muchos temas de Juan Pablo II, Benedicto XVI, bueno, y lo que en el fondo es el patrimonio de toda la Iglesia en relación a la familia y el matrimonio. Como nuevamente dicho, con un nuevo frescor, sin mayor novedad, pero la particularidad que tiene este documento es que el mismo Papa dice que lo escribe con la intención de poder ayudar a los padres de familia que quieren sostener la educación cristiana de sus hijos. O sea, lo escribió para nosotros. Hay otros documentos que en primer lugar no van dirigidos a nosotros, pero este sí, él dijo, oye, lo escribo para poder ayudar a los padres que quieren educar cristianamente a sus hijos. Por eso el lenguaje es sumamente accesible a cualquier persona que no tenga ningún tipo de estudio de ninguna especie, pero que sí quiera tener una vida cristiana y que esté luchando por sostenerse
en un ambiente que parece que no le resulta favorable y que se va encontrando con las dificultades de sus hijos que van creciendo y eso, y va lidiando con la vida, y va tratando de avanzar y quiere avanzar cultivando la vida de un cristiano. Es muy bueno, es muy bonito. Y el Papa tiene un conocimiento pero acabadísimo, de una cosa que sorprende, como que si estuviera metido paseando por la casa de uno, porque le pasan todas las cosas que dicen acá a uno, ¿ya? Y lo dice muy bien, incluso con simpatía, sin mayor densidad, aunque lo que dice es sumamente denso. Entonces, este es un documento en el cual yo voy a partir. De hecho, ahora vamos a partir con el último capítulo. Y leyendo unas cosas del último capítulo, y en virtud de eso ir desarrollando ideas como fundamentales que nos van a ayudar como telón de fondo a todo la jornada. Otro documento que voy a utilizar es también un documento que es pontificio, que no es una encíclica, es una carta, la famosa carta a las familias del Papa Juan Pablo II, del año 94. Ya, esta fue mandada el 2 de febrero del 94. Bueno, es una carta a las familias. ¿Ya? Usted sabe que hay otro documento que es una exhortación opcional, que es la Familiaris Consortio, que es mucho más densa, más larga. Pero este es una joya de documento, pero difícilmente accesible a nosotros los hombres que generalmente estamos, no sé, haciendo cosas, los temas temporales. Pero el Papa también, al ver las dificultades en las que se había enfrentado a la familia, escribió una carta a las familias. Bueno, tiene mayor densidad, no es tan fácil la lectura como esta, pero también es de una riqueza pero abismante. Muy, muy bonito. Quizás también voy a leer algunas cosas de aquí o me afirmaré en ellas, porque lo que yo voy a hacer es no inventarme nada, sino que todo lo que vaya diciendo tiene alguna referencia de algún tipo. Las fundamentales van a ser estos dos. Siempre está la Sagrada Escritura, siempre hay otras encíclicas, siempre hay otros documentos, pero en general yo creo que todo lo que hablemos acá durante estos días, al leer estos documentos va a tener una resonancia, va a tener algo que ver con esto. Eso, para que si los tienen ahí y si quieren incluso traerlos de repente, podamos leerlos. Vamos entonces. El tema primero que nos ocupa es matrimonio y vida de piedad. El Papa Francisco, el último capítulo de esta exhortación apostólica posinodal, acuérdense que esto lo escribió él después de que se hizo el famoso sínodo de las familias. Se juntó, reunieron mucha gente, hablaron mucho, se especuló mucho qué iba a ocurrir, qué se iba diciendo, se tomaban, se hacían las redacciones, tal. Final de cuentas, el Papa, terminado todo ese proceso, que fueron como unos 2 años, no recuerdo bien, escribe este documento, que tiene 9 capítulos, unos más extensos que otros, y el último, diría yo, es el más breve. Y el tema que toca él, generalmente cuando uno empieza a leer estas cosas, se empieza con cierto entusiasmo, se enreda ya en el segundo capítulo, no sé qué, empezaron a pasar cosas, no lo leyó, llegó el tercero y se puso un poco denso, y ya se empieza a entrampar y al final a veces no pasa ni del 40% de las cosas. Ya. Y es lamentable porque el último capítulo es precioso, pero maravilloso. Y el Papa lo que habla es espiritualidad matrimonial y familiar. Eso es. ¿Cuál es la espiritualidad propia de alguien que tiene familia? De alguien que tiene esposa y puede o no tener hijos. Pero ¿qué es lo propio de la espiritualidad de un hombre, de un laico, en el mundo? Eso es. Y son, no sé, 7 páginas. Pero miren las cosas que dice acá. Voy a decir la idea central. Quizás esa yo la voy a ir como desarrollando. Dice, en definitiva, la espiritualidad matrimonial, si quieren anotar la idea, es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Esa es la nota distintiva. Dice, es una espiritualidad donde el vínculo entre el hombre y la mujer está habitado, está penetrado por el amor divino. Hay un vínculo y hay la presencia de otro en ese vínculo. Ya. Eso es una idea.
Acuérdense que el Papa también ha recordado en este documento otra idea que también va a ser un telón de fondo. Y es que recuerda a grandes teólogos de la Iglesia que han dicho, y lo han puesto en documentos muy importantes, textos muy valiosos, que dice que después del amor que nos une a Dios, el matrimonio es la máxima amistad. Una frase potente, dice, después del amor que nos une a Dios, el matrimonio es la máxima amistad. Es decir, la máxima amistad se puede tener de un hombre, de una criatura, un ser personal con su Dios. Evidente, porque ahí Dios nos habita desde dentro. El vínculo con Dios, en realidad, no es un vínculo hacia afuera. Ahí uno lo nota cuando las personas realmente oran. Cuando oran, se repliegan sobre ellos mismos. Es un ir hacia adentro, porque el encuentro con Dios es un encuentro adentro. Esto que decía San Agustín, tú estás más adentro de mí que lo más íntimo mío, y eres superior a lo superior mío. O sea, como que Dios nos trasciende desde dentro. Bueno, como la amistad es vínculo de vida, intercambio de vida personal, es que la vida de uno es vida de otro, y la vida de ese otro es vida mía, es una vida compartida, es una convivencia, es como una especie de mutua unión entre dos seres personales, donde no se confunden ni se anulan, sino que se enriquecen mutuamente. Y esa máxima amistad es de cualquier criatura con su creador. Por eso el romance, por así decirlo, el crecimiento de la vida espiritual, en las Escrituras siempre está descrito como un esposo y una esposa, como dos novios, como amantes que se buscan, que se encuentran, que intercambian. Ya. Después de esa intimidad, que es la que cada uno tiene que tener con Dios, y que puede tener un hombre célibe, un hombre consagrado con Dios, y es una máxima amistad, después de esa máxima amistad posible, en el orden natural, la máxima amistad es la vida matrimonial. Y uno dice, pero qué curioso, cómo la vida del matrimonio puede estar inundada de tantos problemas, y parece que es la amistad más imposible. Habrán tenido esa experiencia ustedes mismos. A veces parece que es la amistad imposible de conseguir, o sea, la peor amistad. El lugar de la mayor distancia, a veces de los más grandes abismos, de los problemas infranqueables. Uno puede sentirse mucho más cómodo con sus amigos y sus amigotes y más cerca de ellos que con su esposa, que puede estar compartiendo el lecho y está a una distancia infinita. Se le hace un ser desconocido, una persona inaccesible, intratable, inabordable. O estoy hablando cosas raras. La verdad, tendría esa experiencia en algún momento de su vida. Se puede ser una distancia muy grande, pero es la máxima amistad posible. Siempre y cuando en la vida de un cristiano tenga clara conciencia que la espiritualidad que a uno le corresponde no es la espiritualidad individualista, que es una cosa importante, su propia espiritualidad, pero no olvidar que cuando uno ha hecho una promesa matrimonial, su espiritualidad es la espiritualidad de un vínculo habitado por el amor divino. Lo primero a nosotros como hombres casados es tener en la cumbre de lo superior de nuestra vida, después de nuestra amistad con Dios, nuestro vínculo habitado por el amor de Dios. No es una cosa accidental, es una cosa para nosotros medular. Eso lo dice el Papa aquí también. Después del amor a Dios, el matrimonio es la máxima amistad. Hay una promesa de felicidad muy grande en el matrimonio. Una esperanza que nunca claudica, aunque puede parecer que todo está perdido, pero ahí hay una gran esperanza, hay una gran promesa de parte de Dios en el matrimonio. ¿Qué otra cosa dice acá? Dice una cosa, voy a decir dos, y de ahí empiezo a hilar las ideas. Otra cosa importante que dice, valiosa, que a uno lo hace pensar, es que dice que, creo que lo voy a leer textual, ya, mejor, para no desvirtuar lo que el Papa comunica. A ver si lo pillo aquí. Estamos rayados, no sé.
lo pillo, pero en fin. La idea es que dice que uno, el hombre, en el matrimonio, lo dice así textual, puede llegar a las cumbres de la vida mística. Una vez se piensa que en el matrimonio uno lo que está es como que renunció a una posibilidad de crecimiento de vida espiritual que va a quedar solo de posibilidad de conquista a consagrados sacerdotes religiosos, hombres que han consagrado su vida a Dios. Al parecer, ellos podrían tener, que tienen un estado de vida que no es matrimonial y que es de consagración a Dios, en las distintas formas que esto tenga, parece que tienen más posibilidad de llegar a una intimidad de vida con Dios, una vida mística, amistad, que no está al acceso de nosotros los hombres que estamos en la vida de la familia, en la vida del matrimonio, en los asuntos temporales. El Papa dice que en esta espiritualidad los hombres pueden llegar a las más altas cumbres de la vida mística. O sea, a un hombre casado, a una mujer que ha contraído matrimonio, no se le priva de nada, del cultivo de la vida espiritual, de la vida interior, que pueda tener cualquier ser humano que está unido a Dios. O sea, para nosotros no hay ninguna renuncia, no hay nada que no podamos alcanzar en el desarrollo de la vida espiritual, de la vida interior. Nada. Porque podemos llegar por medio de nuestra vida conyugal y familiar, en la vida cotidiana, en la vida de estar con los hijos, en el tema de estar con los problemas del trabajo, en el tener que llegar a la casa y lidiar ahí con lo que se nos venga encima, en los problemas que tenemos que tener con Nuestra Señora, en los buenos momentos que pasamos, en los problemas económicos que se nos vienen, las inquietudes por lo que va a ocurrir con el país, en planificar las vacaciones, en ver qué ocurre con un auto, en ver qué pasa con un perro, en toda la vida matrimonial, en poner la mesa, en levantarla, no sé qué, podemos llegar a las más altas cumbres de la vida mística. Porque Dios habita un vínculo. Dios habita nuestro hogar. Y Dios vivió 30 años en una familia. O sea, pongámonos en esa perspectiva. Y aquí ya me lanzo. Bueno, la otra idea que dice muy buena en ese otro capítulo es que tenemos que aprender en la vida matrimonial a desilusionarnos del otro, que es la única forma de avanzar, que también es muy bueno. Dice, en la vida matrimonial hay que tener una cosa muy clara, hay que desilusionarse del otro. Tener la libertad de la desilusión del otro, y eso da libertad. ¿Por qué da libertad? Porque no estamos exigiendo relaciones celestiales, ni estamos esperando que el otro dé lo que solo Dios puede darnos. Después del amor que nos une a Dios, el matrimonio es la máxima amistad. Pero el cónyuge es para nosotros imagen viviente del Dios creador que nos ama, trinitario. Pero no es el Dios trinitario. No puede llenar nuestra vida como solo Dios puede llenarla, aunque después de Dios que llena nuestra vida, el signo sobre la tierra visible que tenemos de ese amor es nuestro cónyuge, sí, pero hay que saber desilusionarse del otro, mutuamente, porque no hay que exigir a otro la perfección de vida que corresponde a un Dios perfecto, ni relaciones que en el fondo sean celestiales, ni que llene un espacio que solo Dios puede llenar. Hay que desilusionarse, y esa desilusión no es para dejarle, es para poder seguir avanzando, es para crecer en la vida matrimonial. Estas son las ideas. Después del amor a Dios, el matrimonio es la máxima amistad. En el matrimonio uno puede llegar a las más altas cumbres de la vida mística, y no porque esté encerrado en su cuarto sin encontrarse con nadie y leyendo la escritura, no, ahí teniendo los tipos encima, no sé qué, arreglando un baño, discutiendo algún tema en la mesa, o sea, ahí, no aislándose de la vida familiar, en el núcleo mismo de la vida familiar, en las tensiones propias de la vida familiar. Ahí podemos llegar a las más altas cumbres de la vida mística. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es la otra idea. La espiritualidad de la vida matrimonial es la espiritualidad de un vínculo habitado por el amor divino. Entonces ahora tenemos nuestro primer tema: matrimonio y vida de piedad.
Vamos con matrimonio, vamos a ir poniendo ideas como ya, las fundamentales. ¿Por qué las fundamentales? Porque a veces las olvidamos y las cosas fundamentales cada vez que uno siempre pasamos por alto algo. ¿Qué ideas fundamentales tenemos en relación al matrimonio? ¿Voy a anotarlo? Matrimonio, vida de piedad. Y lo vamos a hacer bien sencillo. Voy a hablar de esto, recordemos cosas fundamentales de esto y un poco de esto. Las cosas fundamentales y después las relacionamos. Y se acabó y hacemos preguntas. Matrimonio. Recordemos las cosas que nos dice nuestra fe, porque a veces estamos entre cristianos, entonces no tenemos que andarnos haciendo vericuetos. Vamos directamente al tema. Nuestro Dios, el Dios que nos reveló el Señor, no es un Dios solitario. Dios no es un ser aislado, omnipotente, soberano, distante, que porque no necesita nada, en realidad es un ser frío, monolítico, impenetrable. No. Nosotros sabemos que Dios es la máxima unidad, la máxima perfección, aquello que es en absoluto indivisible, lo más sólido, lo más perfecto, máxima perfección. Y ese Dios no es un Dios solitario, es un Dios trino. O sea, lo más perfecto, aquello que ocupa la cumbre de toda la perfección posible, es un ser que es uno y trino, es una comunión de personas. Eso es. ¿Qué es Dios? Dios es una comunión de personas. Es una amistad. Y la amistad no es solitaria. Dios mismo es un misterio de amistad, de comunión de vidas, de seres que viven hacia otro, por así decirlo, que están en dirección a otro. Eso forma lo que es indivisible. ¿Se fijan? Como lo indivisible, de ninguna manera fraccionable, dividible, lo más perfecto. La máxima unidad en el sentido de que es inseparable, no es algo que es uno, en el sentido de que uno dice, bueno, si no queremos dividir algo, que sea lo menos relacionado con otro. ¿Se fijan? Uno podría decir, algo que sea como infranqueable, tiene que ser algo que no esté comunicado con otro. Por eso los fuertes son algo que se empaliza, se rodea de manera que no esté separado de lo otro. Y mientras más una cosa es una en sí misma, parece que se hace más infranqueable, más difícil de dividir. Ya, pero nosotros sabemos que eso, lo más infranqueable, lo más difícil de dividir, es algo que es uno, pero que en su núcleo íntimo es la comunión de vida de tres. Es amor. El misterio de la primera lectura de hoy. Dios es amor. Y el amor no es de un ser hacia sí mismo en el sentido que no va hacia un otro. Que Dios es amor quiere decir que lo más fuerte, lo más poderoso, aquello que vence siempre, aquello que no es posible hacer caer, derribar de modo definitivo, aquello que de todos modos va a triunfar, aquello que reina sobre la historia y sobre el mundo, es el amor. El amor de Dios. Pero no solo el amor de Dios hacia el hombre, sino que por el misterio mismo que significa Dios, que es comunión de personas. Un Dios uno y trino. Eso está reflejado en la tierra, con el matrimonio. Sobre la faz de la tierra no hay comuniones de personas. Un bosque no es una comunión de personas. Un prado esmaltado de flores, están todas las flores ahí, pero no es una comunión de personas. Ahí no hay una comunión, hay una reunión, hay una agrupación. Una manada de lobos no es una comunión de personas. Cuando el mar se mezcla con los peces, no hay una comunión de personas. Cuando la nieve toca la cordillera o la lluvia moja la tierra, no es una comunión de personas. Todas esas cosas reflejan algo, son un vestigio, en ellas se puede ver un vestigio del misterio de comunión de Dios. Dios es don y Dios crea por dar.
porque quiere salir comunicando lo que hay en él. Es una donación. Es una donación hacia adentro y es una donación hacia afuera. Dios da. Eso en la creación uno lo ve en vestigios, porque Dios ha creado de tal manera, es tan perfecto lo que ha creado de manera que las cosas sean lo que son, y siendo lo que son puedan comunicarse perfecciones. ¿Qué es lo que hace el fuego? Lamentablemente lo que está pasando como ya, en Australia ya es como mucho, pero ¿qué pasa con el fuego? Que el fuego comunica lo que él es y transforma algo en lo que él es, un fuego. Ese es el problema del fuego, que va comunicándose. Pero todos los seres, toda la relación que hay en el universo de perfección es que hay unos seres que son causa de bien para otros. La hierba para la vaca para no sé qué, y así todo está conectado porque la perfección que un ser tiene se actualiza de tal manera que imprime en otro una perfección que le falta. Y por eso unos comen de otros. Y unos dependen de otros, y ese es el problema que tenemos, que si tocamos a las abejas, se descuajeringa todo el sistema. Porque como lo que hay detrás de la creación es un misterio de donación, ningún ser es en absoluto independiente. No existen en realidad los individuos. Eso es una ficción. Individuo como individuo, nadie sobrevive como individuo. Porque todos nos apoyamos en algo que está dado, que es previo a nosotros, que es algo que es un don. Ya. Eso está en la creación, se ve. Pero ¿dónde se ve de una manera, no como vestigio, no como un reflejo, sino que como imagen? La imagen es más que el vestigio. El vestigio refleja tímidamente, pálidamente, muy remotamente algo que pertenece a otro. Pero la imagen lo refleja directamente. El Papa, en el primer capítulo de esta encíclica, dice que el matrimonio es la verdadera escultura viviente. La verdadera escultura viviente que nos manifiesta al Dios uno y trino. Por eso las primeras páginas del Génesis dicen eso. Repasemos eso un poco. Dice Dios, ¿verdadera escultura viviente qué? Que refleja al Dios uno y trino. El matrimonio, dice, es no aquel becerro que hacía Moisés y todas esas imágenes. No. En el matrimonio es la verdadera escultura viviente en la que se expresa y se manifiesta el misterio del Dios uno y trino. Eso es el matrimonio. Si alguien quiere afectar realmente la creación, lo que tiene que afectar no son los vestigios, es la verdadera escultura viviente. Por eso el matrimonio en la familia está en el meollo, en el núcleo de la lucha entre el bien y el mal. Porque el matrimonio es la verdadera escultura viviente, sin la cual no es posible sociedad ninguna. Ni una. Eso es el matrimonio. Por eso cuando en el libro del Génesis se describe en el capítulo 1 la creación de Dios, en este lenguaje en que se habla desde Dios, lo que ocurre siempre es que Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, haya astros en el firmamento, y hubo astros en el firmamento. Y dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes, y bullieron las aguas de seres. Y vamos pasando uno y uno. Pero llega un momento en donde se detiene todo y dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Es un plural. Ahí, en las primeras páginas del Génesis, ya se refleja el misterio de Dios como comunión de personas. Un hombre solo no dice hagamos. Un ser solitario no dice hagamos. Un ser solitario dice haré, hago, que sea. Pero en este momento se detiene y cambia todo el lenguaje que venía uno diciendo, ya está esperando uno en esta seguidilla, que diga Dios, haya, que diga Dios, bulla, que diga Dios. No, pero Dios se detiene, es como una pausa feroz en algo que viene avanzando, se detiene
Y dice Dios, hagamos. Es decir, como que Dios vuelve sobre sí mismo y ahora no tiene como determinado haya, sea, no es indicativo, es un hagamos. Es un formemos. Es otra cosa, es una cosa distinta a hacer la luz, es una cosa distinta a que se separen las aguas y haya tierra, es algo distinto de que haya peces, es algo distinto, es algo muy distinto, es la única vez que sale, porque ya no saldrá en adelante, el hagamos. ¿Y qué es lo que hagamos? Hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir, por deducción lógica, que todo lo otro no es imagen y semejanza. Claro, todo viene de la mano de Dios, entonces de alguna manera todo efecto tiene algo de su causa, evidente. Y algo de Dios se puede ver en todo, claro, porque procede de Él. Por eso todo hombre que ve la naturaleza, en contacto con la naturaleza, y cuando uno pasea por las montañas, o ve cómo se desprende un pesquero, o ve una tormenta en el mar, uno dice, ¿cómo Dios no va a existir si uno toma conciencia de que es uno y esto inmenso que a uno lo trasciende? Sí, pero aquí Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Entonces aquí el Papa dice otra cosa, dice, a ver, claro que todo ser personal, toda persona, por ser inteligente, por tener voluntad, por ser libre, es imagen de Dios, claro, porque Dios es libertad, Dios es entendimiento, Dios es voluntad. Lo es un ser personal, tiene autoconciencia, por eso un ser personal tiene memoria de sí mismo, todo, sí. Pero aquí está dando una nota distinta, está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y a imagen de Dios los creó. ¿Y cómo los creó? Varón y mujer. Porque en la distinción varón-mujer se ve el misterio trinitario. Porque son dos seres que pueden entrar en comunión. Físicamente, genitalmente, se ve que son cuerpos en referencia a otro cuerpo. Y son cuerpos que pueden entrar en comunión. Son dos seres que reflejan el misterio de unión de Dios mismo, la comunión de personas. Por eso es la imagen viviente. Son dos seres, eso es la imagen de Dios, no solo el hombre por su parte, la mujer por su parte, no, sí, son imagen de Dios mucho más fuerte como varón y mujer, es decir, como varón y mujer en su propia unión como varón y mujer. Todo. Y por eso dice, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es decir, hay un misterio en la distinción y un gran misterio en el don, porque son seres conscientes de que pueden donarse y libremente hacen un acto de dejar lo que tiene por ir tras a lo que se quiere unir, a su mujer. El hombre, cuando hablemos del Padre, va a ser muy importante. Esa palabra que tiene Dios, por medio de la cual crea, también es parte en lo masculino muy importante, porque hace una palabra, dice algo, y en ese decir deja y va tras la mujer. Eso es el matrimonio. En el orden natural. Imagínense lo que será el matrimonio cristiano. Imagínense lo que es el matrimonio en el orden natural, tocado por las manos del Maestro, que lo eleva a sacramento. ¿Qué será el matrimonio cristiano? Lo vamos viendo en estos días, pero una maravilla. Pero quedémonos solo con esto, en principio. El matrimonio como unión de personas, como son una imagen viviente, una escultura viviente real, en el matrimonio, en la distinción hombre-mujer, en el amor humano del hombre y la mujer, se puede encontrar a Dios. Los hombres pueden darse cuenta que Dios existe, pueden ver en ese amor el reflejo que el amor que Dios mismo tiene por ellos. Y esto es importante en la familia, porque se supone que el hijo brota en eso, en ese seno, en ese núcleo, de manera que su sola concepción ya es un signo de que es un ser esperado, que se le ha querido antes. Esto es muy importante. A mí mis padres no me empezaron a querer, me quisieron antes de tenerme.
Nosotros somos seres que necesitamos ser queridos antes de venir, no asumidos, como vaya, chuta, ya, ahora, bueno, en verdad, ahí empiezan a querernos. No. Según nuestra estructura ontológica, según quienes somos seres que necesitamos sentir que hemos sido amados primero, antes. El matrimonio posibilita que se ame antes, desde el comienzo mismo, que hay un suelo. Y en ese ambiente se posibilita en la vida cristiana el cultivo de la vida de piedad. Esto, oigan, se puede decir infinito más, pero tenemos ya, yo creo que ya casi me pasé. Pero avancemos. Ya me va. O sea, 15 minutos. 15 minutos. Ah, ya, tenemos para. ¿Hasta aquí estamos claros? Preguntas, dudas, así como. Ya. Vamos a la. Esto me parece muy, ¿no es cierto?, profundo y de mucha lectura, comunión, el matrimonio como unión de personas. Pero sin un fin, porque ¿dónde aparece acá el fin de la procreación? Y la sexualidad, y la reproducción, porque podría entonces ser el matrimonio solamente una comunión de personas, nada más, y no tener la necesidad de realizar actos sexuales y por lo tanto no tener hijos, etc. ¿No? Me faltó esa parte. Desarrollémoslo un poco más. Cuando estamos hablando de comunión de personas, estamos hablando de donación. Y no olvidemos nunca un principio, y es que el bien es difusivo de sí mismo. Por eso siempre la comunión de personas, siempre está implícita la comunión de personas, la apertura a la donación de la propia vida, y eso está implícito en el vínculo, la posibilidad de la generación de los hijos, que son como el estar contribuyendo con Dios mismos a la generación de nuevas personas. O sea, en el matrimonio está lo que vamos a desarrollar más adelante, la genealogía de la persona. Entonces, en la comunión de personas es justamente, lo voy a hacer así tal cual, el padre y el hijo se aman tan profundamente que de esa unión de amor en que el Padre ha engendrado al Hijo eternamente procede el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. El amor del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como la persona del amor y el Padre y el Hijo. Esa es la Trinidad. El marido se une en comunión con su esposa en una entrega total de su vida en dos cuerpos que están hechos para poder entrar en comunión, en un intento de encuentro en donde una persona toma posesión de otra persona, y en la estructura misma, lógica de esa vida biológica, está la posibilidad de que esa unión quede para siempre sellada por ese mismo acto que puede resultar generativo. Y de esa unión, así como está estructurada según los cuerpos, justamente se puede dar, y lo que esperan en la comunión es que su vida quede donado en algo que sea un signo visible de que ellos estuvieron juntos. Eso es lo que son los hijos. Esto es increíble. Fíjense que, ¿cómo son los hijos? Distintos unos de otros, físicamente son distintos, pero todos tienen algo que dicen, estos son hermanos, o dicen, este es tu hijo. Tiene algo de la madre, pero siempre algo como distinto, a veces de aquí para acá, de aquí para allá, siempre algo distinto. ¿Y por qué son distintos si es la unión? Fíjense lo que pasa, esto es increíble, es la unión de los mismos seres. ¿Por qué cuando se unen no salen seres seriados, siempre iguales, si no ha cambiado nada? Este es el mismo que este, lo único que cambió fue el tiempo y el espacio en donde se dio la unión. ¿Por qué? Porque cada unión es única, cada hijo. ¿Sabe lo que lleva uno como hijo? Yo como hijo me miro al espejo y lo que es testimonio físicamente es el día en que ellos dos estuvieron juntos y en el cual yo vine al mundo. Yo soy la síntesis de ellos dos en un acto único y original. Ese acto. Porque cada vez que se unen se puede dar una nueva síntesis. Por eso ocurre
y es lo delicado de que los actos estén abiertos o cerrados a la vida. Porque es justamente esto, o sea, la donación de vida implica de que podemos ser padres, por así decirlo. ¿Y qué significa ser padre? Que queda materialmente expresado que somos comunión de personas. ¿Por qué? Porque claro, va aumentando la familia. Es comunión de personas. No es el deseo de estar aislado, no es la autosuficiencia de nosotros dos. Es justamente una donación que en el núcleo de lo que mueve la relación es que podamos quedar en referencia a otro, que expresa esta comunión. ¿Me explico un poquito mejor? Porque lo de comunión de personas, para ser bien directo, se puede aplicar a 2 hombres y a 2 mujeres. Ya, pero ¿Me entiendes? Sí, ¿no? Entonces hay comunión, hay donación, hay amor. Eso te lo dicen así, digamos. Entonces, ahí yo encuentro que falta algo. La generación no ganar bien. Es que eso, por eso. Es que eso no estamos hablando de matrimonio. O sea, ¿Por qué no? Pues, es comunión de personas, puede ser imagen del Dios Trino. no puede. ¿Por qué no? Porque fue creado hombre y mujer. Sí, claro, pero Porque la creación original. Sí, bueno, está bien. No quiero polemizar. así que- no vaya por ahí. Yo creo que ¿su nombre cuál es? ¿No? Hernán Corral. Yo creo que en las sesiones que vienen eso va a ir despejándose. Ya, se va a ir despejando bien. Pero ahora tomamos comunión de personas en el matrimonio, que lo que lleva implícito es la comunión de los cuerpos que pueden engendrar. Por eso son la máxima unión posible. O sea, yo con mis amigos puedo estar, pero la comunión de vida que podemos tener no es una comunión de vida que posibilite que venga otra persona al mundo. En este sentido, Eso es importante. eso es. ¿Ya? O sea, siempre que haya amistad, hay comunión de personas, pero cuando estamos hablando del matrimonio, es el camino por el cual las personas vienen al mundo. Porque tú dijiste que la donación es la donación de la entrega de uno con el otro, donde puede engendrar. El hombre con el hombre no puede engendrar, Lógico. la mujer con la mujer tampoco. Por eso. O sea, ahí ya se rompe. Por eso ahí, ese es el dato desequilibrante, digamos. O sea, la máxima amistad es la máxima amistad donde 2 personas, por la comunión de vida que tienen, la mutua unión que se produce entre ambos, posibilita que haya seres que reflejen su unión de modo constante y eterno. Esos son los hijos, la generación. El amor es generativo, es donativo. Bueno, eso se da en esto. Eso es la verdadera escultura viviente que refleja en la creación al Dios Salvador uno y trino. Tú dijiste respecto a finalmente que los hijos somos queridos desde antes con nuestros padres. ¿Qué pasa cuando los hijos nacen fuera del matrimonio por casualidad, porque falló el médico o lo que tuviera? Ya, ¿Qué pasa con los hijos? Vamos a tocarlo después, ¿ya? Claro, porque no son queridos. Son queridos después, asumidos y está bien, pero estamos hablando en el plan original de Dios. En el plan original de Dios es que nosotros, con el matrimonio, el hecho mismo de que nuestros padres se hayan donado mutuamente y se hayan prometido la vida, genera un espacio donde nosotros al venir a este mundo, venimos a este mundo tomando la conciencia en este mundo de que nosotros fuimos amados antes, que fuimos esperados. Que no fuimos Por lo tanto, un hijo que nace fuera del matrimonio, es decir, no se siente que fue querido ni esperado. Es que va a haber hartos problemas. Ya. Sí, no, sí va a haber problemas. Soy psicólogo de objetos, o sea, lo digo con conocimiento de causa. O sea, hay cosas en el matrimonio. O sea, esto, ¿por qué lo digo yo así? Porque aquí hay una cosa en el origen muy importante, que no es accidental, que no es, o sea, el hecho de que las personas nazcan fuera del matrimonio se transforma en algo que golpea inevitablemente la vida de los hijos. O sea, esto es muy serio, porque un ser personal que viene a este mundo tiene que tener la conciencia existencial, como poder ir diciendo que va desarrollando a lo largo de su vida, de que es bueno que él exista. Pero distinto es el bueno que yo exista una vez que me han asumido, a saber de que es bueno que yo exista desde antes. ¿Entiendes? La seguridad existencial de un ser humano enraiza en cuando se da cuenta que es valioso por sí mismo. Pero lo que más nos ratifica que somos valiosos por sí mismos es que nos esperaron antes y nos recibieron así. En el matrimonio se posibilita eso.
cuando dos seres se prometen y entran en comunión, por eso dice que se conocen, y cuando se conocen conciben, es muy distinto cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para ser una sola carne, a cuando el principio que mueve eso es otra cosa. ¿Ya? Vamos ahora a hacer vida de piedad. La vida de piedad, cuando estamos hablando de la vida de piedad, estamos hablando del desarrollo de la vida interior. Lo vamos a decir así. El desarrollo de la vida espiritual. En este caso, de la vida cristiana. ¿En qué consiste el desarrollo de la vida cristiana? ¿En qué consiste el desarrollo de la vida interior? Ya hemos dicho que el matrimonio es un vínculo que está habitado por el amor del Dios uno y trino. ¿Por qué ese vínculo puede estar habitado por el amor de Dios uno y trino? Porque nosotros, en el momento en que hemos sido bautizados, hemos sido regenerados, hechos de nuevo. Y en ese hacernos de nuevo, hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Dios injertó en nosotros su vida divina. Quizás vamos a pasar un poquito de los 30 minutos acá, pero injertó en nosotros la vida divina. ¿Qué quiere decir nosotros? Que nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que somos hijos de Dios? Que Dios nos adoptó. Porque nosotros decimos que el único hijo, el unigénico hijo de Dios es Jesucristo. Puede haber otro hijo de Dios en ese sentido. Y nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Pero ¿qué significa que somos adoptados por Dios? ¿Que Dios nos adoptó en términos legales? Es decir, como que si yo adoptara un hijo que en el fondo no tiene mi misma naturaleza, pero yo le comunico mi apellido, lo llevo a mi casa, le doy mi nombre, me hago cargo de él y es mi hijo adoptivo. ¿En ese sentido Dios nos adoptó legalmente? No. Nosotros somos hijos de Dios verdaderamente. Que nos haya adoptado es en el sentido de que no podemos ser como el Hijo unigénito de Dios, pero por el bautismo somos tan hijos de Dios como lo es Jesucristo de Dios. Somos hijos de Dios, es nuestro hermano. Tenemos naturaleza divina, tenemos sangre divina desde el bautismo. Somos divinizados completamente, somos un hijo de Dios. O sea, si alguien nos asesinara después del bautismo, sería como si hubiesen asesinado a Cristo. En naturaleza, tenemos naturaleza divina. O sea, el Señor se hizo hombre para asumir definitivamente la naturaleza humana. Y por medio de ese Dios hecho hombre, nosotros ser divinizados, llegar a Dios, pero llegar a Dios no en términos legales, sino que llegar con naturaleza divina, partícipes realmente de la naturaleza divina. Eso es la gracia santificante, esa es la inhabitación trinitaria en nuestra alma. Realmente el Dios unitrino está dentro de nosotros, pero ¿por qué está dentro de nosotros? Está dentro de nosotros, como está de alguna manera en Cristo, en el corazón de Cristo. Esa es la gracia santificante y la inhabitación trinitaria. Eso es lo que tiene que ir creciendo durante toda la vida. Esa amistad de Dios completa hacia nosotros. Dios nos da todo, en un solo acto nos da todo. No está esperando ver cómo nos portamos para ir dándonos más. Dios en el bautismo nos dio todo, nos dio su naturaleza. Eso es el Padre, que otro tiene la misma naturaleza que yo. Por eso es mi hijo, porque yo le comuniqué la naturaleza y porque tiene mi misma naturaleza y cuyo principio está en mí. Eso es ser hijo. Eso pasa con Dios. Eso es lo que tiene que crecer. Por eso el núcleo de la vida cristiana es la caridad. El núcleo, el corazón, es la caridad, la amistad con Dios, el amor de Dios conmigo y el amor de Dios de mí hacia Dios, mi amistad con Dios, mi conocimiento íntimo, mi vida de caridad. Este es el lugar que yo tengo en el cielo y eso no cambia. Nosotros vamos a tener en el cielo el lugar que tenemos en la tierra. ¿Por qué? Porque pasar del cielo a la tierra se trata simplemente de que se hace explícita nuestra caridad. La caridad en la eternidad no cambia. Es la que tenemos acá. Nosotros en el cielo tendremos el grado de intimidad que tenemos con Dios, que es el que tenemos acá. Esa es nuestra caridad, nuestro amor a Dios
vivido en el amor a los demás. Ese es el núcleo. Y como fundamento tenemos la fe, porque somos creyentes, y la humildad. ¿Qué posibilita la fe? Subjetivamente el fundamento es la humildad, porque tenemos que creer a Dios. Creemos a Dios, tenemos fe, somos creyentes, pero podemos ser creyentes y no tener caridad. La iglesia está compuesta de creyentes, no de hombres que están en caridad, que son los santos. En principio somos creyentes, y como creyentes luchamos contra el bien y el mal en nuestra vida. Somos creyentes, somos parte de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vivir la vida de caridad, la santidad de vida. Para eso necesitamos la caridad como núcleo que se nutre por la esperanza. Esperamos en Dios, confiamos en Dios, creemos en sus promesas. Vida cristiana se va desarrollando. Y tenemos todas las virtudes morales infusas y los dones del Espíritu Santo. De manera que o nos podemos mover de un modo muy perfecto, movidos por Dios, o podemos ir moviéndonos nosotros en virtud de lo que Dios ha hecho en nuestras potencias. Y todo en orden a la caridad, porque lo importante, lo único importante es la caridad en el atardecer de tu vida, en el amor. O sea, el lugar que tiene Catalina de Siena en el cielo no es porque fue asesora de los papas y porque brilló por su ausencia en el concilio cuando los papas estaban hablando y todos hablaban un poco de ella. No, está en el cielo por su caridad, por el desarrollo de la vida cristiana, que es el desarrollo de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Nada más. No por escribir buenos libros, no por hablar muy bien, no porque uno es muy exitoso. No. Uno está en el cielo, no por los carismas que tiene, no por el estado de vida que tiene. O sea, San Pío X no está en el cielo por haber sido papa. Si ser papa no significa que uno crece en santidad. Ser papa es una responsabilidad. Y no está Santa Catalina de Abudé en el cielo porque se le apareció a la Virgen María y le habló. No, eso no. Seguramente creció en santidad porque se le apareció a la Virgen María, ¿verdad? Porque era una mujer humilde, tenía fe y se unió a Dios, pero no necesariamente. Porque eso es una gracia gratis date. Que a mí me inspire en una obra fundacional y se me ocurra hacer un hospital no me hace más santo. Porque eso es un don de Dios para bien de los que van a ser atendidos en el hospital, para lo que va a surgir. Pero no contribuye necesariamente a mi santidad, porque lo único que me hace santo es mi amor. Mi amor a Dios y al prójimo. Aunque no me mueva ni un don del Espíritu Santo y esté luchando y esté en una tremenda oscuridad, porque sigo unido a Dios, porque pongo en Él mi confianza. Eso es el núcleo de la vida de piedad. Para eso se necesita oración. Tenemos los sacramentos y de eso se trata. De eso se trata. Por eso, un lugar privilegiadísimo para eso es el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la gran aventura, como decía Chester. Es lo absolutamente inmanejado, lo no controlado. Cuando uno está en un club, puede controlar a sus amigos, con quién está, con quién no está, qué deporte hace, qué no sé qué. En su familia es donde uno llegó, donde apareció. Sus hermanos no los eligió a su señora, pero su papá no, y ahí llegó, y uno está en la gran aventura, en algo en que se puede hacer muy difícil de llevar. Lo más difícil de llevar en la vida sobre el mundo es la familia. ¿Por qué? Porque es lo más exigente. Viajar, ir a cazar leones, tirarse en no sé qué, tener no sé qué, todo lo otro es más controlable. Hacer un negocio, ponerse en inversiones, hacer no sé qué, se le ocurre hacer un hospital, todo eso es más manejable. Pero lo que es inmanejable, donde quedamos nosotros a merced de lo que ocurra, a lo que ocurre cada día, a una mirada, a un gesto, es la familia. Por eso puede ser lo que menos resulte. Y por eso el matrimonio y la familia tienen dos caras. Pueden ser o el cielo en la tierra, como esos recuerdos familiares preciosos que uno tiene de momentos de un gozo infinito, fascinante, una Navidad, una buena comida, una buena conversación, algo bonito con los hijos, un buen momento con su señora, una cosa preciosa, preciosa, preciosa. O puede ser el infierno en la tierra. O sea, la casa puede ser el lugar a donde uno quiera llegar para descansar,
para sacarse sus máscaras, para ser el tipo que uno es, el pobre Feliciano, tener su lugar, estar ahí, pero estar en paz, llegar a su casa, es decir, como la calma. O puede ser el único lugar o el lugar al que menos quiere llegar, porque se le hace el más tenso, el más ingrato, el más desagradable, el más molesto, porque lo peor siempre es la corrupción de lo mejor. Por eso el matrimonio y la familia es un lugar óptimo para el desarrollo de la vida cristiana. Por eso el Señor estuvo 30 años viviendo en Nazaret. Dios se hizo hombre, por favor. No voy a alargar, pero miren, pensemos en eso para que nos sirva lo que vamos a ir hablando. Dios se hizo hombre. Dios vino a salvarnos. Tenía que venir a salvarnos. Sí, pero ¿por qué se hizo hombre? Es decir, no es que un tiempito fue hombre, es decir, me voy a hacer hombre por un tiempo, lo salvo y vuelvo. Dios es hombre. El Señor es un hombre. Es un hombre, lo vamos a ver, lo vamos a tocar, se sienta, tiene que comer, no tiene porque el cuerpo se entiende, pero tiene cuerpo, es un hombre como nosotros. Trabajó con manos de hombre, pensó con entendimiento de hombre, amó y ama con corazón de hombre. Es uno de nosotros, es uno de los nuestros, para siempre. No por un tiempo, no por un rato, no por ver cómo si le resultó o no resultó, si fue grato o fue ingrato. Se hizo hombre de modo definitivo. ¿Por qué se encarnó? Se encarnó, nos salvó como hombre. La falta había sido de un hombre, nos salvó un hombre. Ese hombre no puede ser solo hombre, tiene que ser Dios el que salva. El misterio de la encarnación, magnífico, precioso. Pero fíjense que no solo se hizo hombre, sino que no vino directamente a salvarnos, a hacer un acto de salvación. Bajo, me crucifican, salvo. Vivió la vida familiar. La vivió. Trabajó. Pero 30 años. Pasó por todas las etapas que nosotros hemos pasado. Hasta el grado de madurez de un ser humano. En el sentido como biológico, si ustedes quieren. Siempre uno va madurando. Pero hizo todo el trayecto de un niño que le cambiaron pañales, a un niño que hubo que cuidarlo, a enseñarle a caminar, a tomar cubiertos, a vestirse, a pensar, a conocer la historia, a hablar, a relacionarse. Por todas las mismas etapas. No vivió de milagros. No hizo milagros, no se saltó cosas, tuvo que escaparse, tenía que ganarse la vida, estaban en una casa, hacían el almuerzo, había que ver qué pasaba con el negocio. Lo mismo, era el hijo del carpintero. Al Señor se le conocía como el hijo del carpintero. Pero es que esto nos habla en muchos sentidos de la vida familiar. No era el hijo del santo, del beato, del hombre. No, era un carpintero. Y no hay hombre más santo que ese sobre la faz del planeta, después de la Virgen María y del Señor. No hay nadie más santo, nadie que esté más cerca de Dios que ese hombre. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que vivió? La caridad. No escribió un libro, no dijo una palabra, no tenemos un banco que haya hecho, no era conocido porque era gran predicador, no, se le conocía como un carpintero. Eso quiere decir que era el carpintero. Pero era el hombre más santo que había. No hay hombre más santo que ese, no va a haberlo. Y el Señor 30 años, porque la vida familiar es un lugar óptimo para encontrarse con Dios, para crecer, para tener el máximo gozo posible sobre la faz del planeta a uno que se ha consagrado a la vida familiar. Para el cultivo de la oración constante, permanente, para elevar la confianza a Dios, para entender que todo lo que uno hace, en el fondo redunda en bien de otros, para que otros crezcan, para que otros avancen, para dejar una huella, para dejar una herencia. Voy a terminar ahora ya. Me alargué un poco más, pero es que necesito ustedes. Miren cómo está escrito en una poesía. Hay una poesía de José María Gabriel y Galán, un español. Porque vamos a tener que hablar de paternidad, de maternidad, y todo esto hay que verlo a la luz de un hijo. Este es un hombre, profesor de un colegio en España, 1800, no me acuerdo, 70 o algo así. Una vida muy normal, un cristiano como nosotros. Y escribió, era poeta, y escribió una poesía, que esta se llama El Ama. Y miren cómo parte. Mírense qué síntesis. Miren qué síntesis. A ver si me acuerdo. Dice: yo crecí en el hogar en el que se funda la dicha más perfecta.
Y para hacerla mía, quise ser como mi padre era. Y busqué una mujer como mi madre entre las hijas de mi hidalga tierra. Y fui como mi padre. Y fue mi esposa, viva imagen de la madre muerta. Un milagro de Dios que ver me hizo otra mujer como la santa aquella. Compartían mis únicos amores, la amante compañera, la patria idolatrada, la casa solariega. Con la heredada historia, con la heredada hacienda. Y ahí continúa. Miren la síntesis. Yo nací en el hogar en el que se funda la dicha más perfecta, nacer en un lugar que a uno lo sostiene. Y quise ser como mi padre era, quizás no en el oficio, en su vida interior. Es como el referente. Y buscar una mujer como la madre, como una santa aquella. Y un hombre que ha recibido una herencia. Pero no solo una herencia por una heredada hacienda, sino que una herencia por una historia, por algo bien trabado, por un relato acerca de sí mismo. Cuando juntamos matrimonio y vida de piedad, tenemos un camino para la redención del mundo. El Señor vino a redimir el mundo, y vino a redimir el mundo Él, pero a través de la familia cristiana. La familia cristiana es el camino de renovación de la sociedad. Por eso nosotros tenemos entre manos una joya, una cosa grandiosa, que no hay que cambiarla, hay que perfeccionarla. Y lo que vamos a ir viendo en el curso es cómo yo puedo ayudar a que se perfeccione, porque hay algo que podemos hacer nosotros, hay algo en nosotros, en nuestra propia vida de piedad, que puede ser lo que está trabando el desarrollo y la luminosidad que nuestra propia familia puede tener en medio de todas sus imperfecciones. Pero que Dios tiene una promesa de redención hoy en ese camino. Eso. Fue mucho más largo, lo siento, pero es que necesitaba dar algunos elementos así como... ¿Se entiende más o menos el panorama? La siguiente la vamos a tener a las 11. Sí, lo damos más un poquito. Profesor. Oigan, dudas, preguntas, aclaraciones hasta ahora. También